Buenas tardes. Bueno, estamos acabando ya estos días, buenos días que hemos tenido. Creo que puedo hablar por boca de muchos en el sentido de que Dios ha tocado, Dios ha hablado en nuestras vidas. Y creo que estos días aquí tienen una importancia, unos decían histórica, otros decían trascendental. Espero que en las vidas de muchos y también en lo que es la obra en general. Antes de empezar, nos han hecho una petición de orar por Venezuela. Entonces, bueno, lo digo para que lo tomemos como una carga y después al final, si tenemos un tiempo, Dios permite, de oración, pues que también nos acordemos de orar por Venezuela, por la situación del país, por la situación de los cristianos allí y porque el Evangelio pues, se pueda extender. Dicho esto, quiero empezar viendo un versículo aquí en Mateo, capítulo 24. Versículo 3. Aquí hay una pregunta que le hacen los discípulos. Estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Del fin del siglo. Si vamos al versículo 10. Habla de algunas características de los hombres de esos días. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Bueno, empezando en el versículo 1, También debes de saber esto. Pablo está instruyendo a Timoteo y le dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y un poquito más adelante, en la segunda carta de Pedro, también capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, capítulo 3, versículo 3, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo,
¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dicho de otra manera, ¿dónde está el cumplimiento de esa segunda venida de Cristo? ¿No iba a venir Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bueno, estos versículos que hemos leído nos hablan de los postreros días, de los últimos días, del fin del siglo, ¿no? Los discípulos tuvieron un interés especial en saber qué tenían que esperar, cómo tenían que ser los últimos tiempos. Y vemos que Pedro, Pablo, a Timoteo, o sea, un tema recurrente, un tema repetido una y otra vez es ¿qué va a pasar en los últimos días? ¿Cómo van a ser los hombres y las personas en los últimos días? ¿Cuáles van a ser sus características? Y ya hemos visto, el amor de muchos se enfriará, serán amadores de sí mismos, bueno, todo lo que hemos leído. Y acabamos de leer, también son burladores. En los últimos tiempos la gente se burlará de las promesas de Dios, se burlará de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo que eso va a ser una característica de los últimos tiempos, también hay una especie de profecía, de promesa por cumplir sobre un derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Como algunos profetas lo llaman, la lluvia tardía. Un derramamiento, algo que Dios va a mandar de manera especial. Así que tenemos estas dos cosas, profetizadas o que se nos aclara aquí en la palabra de Dios. Cómo van a ser los hombres, pero también sabemos que va a haber como un mover de Dios. Especialmente también va a tener parte con los judíos, con el pueblo judío, pero también puede ser extensivo al resto, ¿no? A los gentiles. Pedro, el día de Pentecostés, él habla, en este primer discurso que da, habla de un derramamiento del Espíritu Santo que está profetizado por uno de los profetas del Antiguo Testamento. Pedro habla de algo que profetizó Joel, en el Antiguo Testamento, y es un derramamiento del Espíritu Santo. Pero vamos a decirlo, que lo llaman esa lluvia temprana. Aquí tenemos una lluvia temprana y una lluvia tardía. ¿Por qué este tema? ¿Por qué la importancia de estos textos? Bueno, nosotros estamos viviendo un tiempo, nosotros estamos viviendo una época que es la época o la era o el tiempo de la Iglesia. Nosotros estamos viviendo entre la primera venida de Cristo, Cristo ya vino una vez y en el futuro vendrá otra vez. Estamos ahí, en ese tiempo, es un tiempo largo. Podemos decir que estamos justo entre el tiempo de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero claro, aquí hablamos de cientos, de miles de años. ¿En qué sitio nosotros, más o menos, en qué situación estamos? Bueno, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué vemos? Vemos profecías que se cumplen, esa es una cosa. Una de ellas muy importante ha sido el establecimiento del Estado de Israel en 1948. Esto es algo que no vio ninguno de los padres de la Iglesia después del año 70. Después del año 70, que se destruyó Jerusalén, nadie vio un Estado de Israel como una nación. Cuando vino la Reforma, los reformadores, Lutero, Calvino, ninguno de ellos vio un
Estado de Israel como una nación. Cuando vinieron los puritanos y la gente que ha estado en los diferentes avivamientos, ninguno vio la fundación de un Estado de Israel, pero nosotros sí. Nosotros tenemos un privilegio histórico en ese sentido. Pero además no solamente eso, sino que estos versículos que acabamos de leer del carácter de los hombres nos indican claramente el carácter de los hombres de estos tiempos. Nos indican las características de cómo es el mundo en este tiempo. Así que nosotros estamos cerca de esos postreros días, porque vemos estas manifestaciones en los hombres. Los hombres son amadores de sí mismos. Los hombres se burlan de las promesas de Dios, del cristianismo. Los hombres, hay una maldad en la sociedad que ha aumentado de tal manera que el amor se ha enfriado. Hay un aumento de la violencia, de la maldad. Así que esas características o esas circunstancias nos ayudan un poco a decir, bueno, esto tiene más que ver con el carácter de los hombres de los últimos tiempos, por lo cual estamos acercándonos a esos postreros días, a esa lluvia tardía. O sea que también al mismo tiempo podemos estar cercanos a ese derramamiento del Espíritu Santo, a esa lluvia tardía. Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Pedro, vamos a ir al capítulo 2 de los Hechos. Capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos, hablando de los que estaban reunidos allí en el aposento alto, con todo lo que estaba ocurriendo allí, esas lenguas como de fuego que se ponían sobre ellos, esa manifestación, ese derramamiento del Espíritu Santo, esas oraciones que todos podían oír en sus propios idiomas también, Pedro aquí lo primero que hace es como una reprensión. Les reprende. ¿Por qué? Porque no entienden lo que está pasando. Un judío debería de saber las profecías, debería de saber lo que había dicho el profeta Joel, debería de saberlo. Entonces, Pedro está reprendiéndoles porque no saben interpretar lo que está pasando. Por eso les dice, estos no están borrachos, porque la gente pensaba que estaban borrachos. No están borrachos. Esto es, versículo 16, lo dicho por el profeta Joel en los postreros días. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí vemos esa lluvia temprana que está ocurriendo y Pedro reprendiéndoles porque no saben entender los tiempos, porque no saben entender lo que está pasando. Y esto es casi la primera lección para nosotros de lo que vamos a ver esta noche. Saber entender el tiempo en el que vivimos.
Solamente a través de las Escrituras, solamente a través del conocimiento de Dios y a través de la lectura de las Escrituras podemos entender el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo de manera personal. ¿Qué es tu tiempo ahora? ¿De qué es el tiempo tuyo? ¿Es tiempo de tomar decisiones? ¿Es tiempo de arrepentimiento? ¿Es tiempo de dar un paso adelante a otra cosa que Dios está llamándote a hacer? ¿A ir a las misiones? No sé, a un llamamiento que Dios tenga para ti. Porque ¿de qué dependen nuestros tiempos? ¿De qué dependen nuestras situaciones? Depende de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso, aquí lo primero que vemos es que Pedro hace una reprensión a esto, porque tenemos que conocer las Escrituras para saber el día en el que estamos viviendo. Porque esto es nuestro futuro. Además, cuando uno lee, por ejemplo, este libro del profeta Joel o Joel, estábamos discutiendo cómo decirlo, cuando lee este libro tiene una, vamos a decir, una triple lectura. En este libro trata temas teológicos o temas doctrinales que son comunes a todos. Trata temas como el juicio por el pecado, trata temas como la gracia y la misericordia de Dios, trata temas como la necesidad del arrepentimiento, pero también este libro representa una situación específica en ese momento, de lo que estaba ocurriendo en Israel en ese momento, una situación personal, que también puede ser el caso tuyo, una situación personal de lo que tú estás viviendo ahora. Aquí hay muchas circunstancias diferentes, muchas situaciones diferentes, muchas películas diferentes. Pero la palabra de Dios tiene una respuesta, tiene una palabra para cada uno de los que estamos aquí. Pero aparte de eso, también este libro del profeta Joel tiene una especie de panorama de lo que es la profecía sobre los últimos tiempos, cómo van a ser los tiempos en los postreros días, qué cosas van a ocurrir. Entonces, se hace un poco complejo este libro. Cuando tú estás leyendo y te pones a leer el libro del profeta Joel al que se está refiriendo Pedro, ¿de qué está diciendo? ¿Qué está tratando? ¿Está hablándote de un tema doctrinal o es un libro histórico que tiene que ver con Israel o está hablando de un libro, o sea, de un panorama profético? Es un poco complejo. Por eso, la Biblia utiliza, sobre todo en el Antiguo Testamento, se utilizan las sombras o los tipos, cosas que nos habla la palabra, que nos ayudan a entender las verdades bíblicas. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando de esto en Barcelona, sobre las sombras. Por ejemplo, cuando el maná cae del cielo, eso nos ayuda a entender cuando Cristo nos dice en el Nuevo Testamento, yo soy ese pan que descendió del cielo. Los judíos entendían esa idea, ese concepto, por lo que sabían de su historia, por cuanto la situación del maná era como una sombra, un tipo. Una de ellas
de las más importantes tiene que ver con el tabernáculo. En el Nuevo Testamento, si no hace falta que vayamos, pero en Juan, en el capítulo 14 de Juan, Tomás tiene una pregunta para Jesús. Podemos ir a ello, Juan 14. Así lo vemos mejor. Juan 14, en el capítulo 4, Jesús dice: «Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino». Entonces Tomás no entiende esto muy bien y pregunta, le dijo: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?» ¿Ve? O sea, Jesús está diciendo una verdad que deben de saber. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás dice: no sabemos a dónde vas y no sabemos el camino. ¿Y cómo responde Jesús? Dice, le dijo Tomás, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y de pronto ya vemos en el versículo 8 cómo Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es como que cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, como si se les aclara por completo cuál es la pregunta de Tomás, hacia dónde va Jesús y cuál es el camino. ¿Y por qué? Pues esto se entiende por las sombras. En el Antiguo Testamento, cuando construyeron el tabernáculo, sabemos que en el tabernáculo hay 3 lugares principales. Hay un primer lugar que es el atrio de los gentiles, por el cual se entra por una puerta. Hay otro lugar que es el lugar santo, que es donde están los sacerdotes, ofreciendo incienso y haciendo otra serie de cosas, que también hay que entrar por otra puerta. Y hay un lugar que es el lugar santísimo, donde solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba, por otra puerta. Así que el tabernáculo tenía 3 puertas, una para entrar al atrio, otra para entrar al lugar santo y otra para entrar al lugar santísimo. ¿Cuál era el propósito? El propósito era poder llegar a la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo. Porque ahí es donde se extendía la sangre sobre el propiciatorio y donde Dios veía y era apaciguada la ira de Dios y Dios, llegar hasta ahí, hasta la pura presencia de Dios. Entonces, la puerta para entrar al atrio, los judíos la llamaban la puerta del camino. La puerta para entrar al lugar santo, los judíos la llamaban la puerta de la verdad. Y la puerta para entrar al lugar santísimo era la puerta de la vida. Entonces, cuando un judío escuchaba a Jesús decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, a nosotros solo nos suena eso, un camino, la verdad y la vida. Pero a un judío se le está abriendo un panorama de ver un camino abierto hasta puramente la presencia de Dios. Entonces, por eso ya Felipe aquí entiende, pues ya está. Es Él el único que puede llevarnos hasta la presencia de Dios. Es lo que son las sombras que nos ayudan a entender las verdades bíblicas. Y eso es lo que Jesús hizo con los discípulos. Así que ellos podían entender. Aquí está pasando lo mismo. Si vamos al libro del profeta Joel, nos habla de esta lluvia temprana
y lluvia tardía en el capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, Joel, capítulo 2, este es de los que cuesta encontrarle por ahí. ¿Qué ya? Está costando, ¿eh? Si compráis Biblias aquí donde la librería de Madrid, igual no tienen el profeta Joel. Si las compráis abajo donde Barcelona, ahí tienen todos los... ¿Ya ha aparecido por ahí? Que es pequeñito. Bueno, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Aquí utiliza estas figuras que para nosotros a veces son un poco eso, sombras, tipos, figuras, que hay que estudiar para entender de lo que nos está hablando. En Israel es muy parecido también el clima con España, también ocurre este proceso. Hay un tiempo de lluvias, que es natural, pero hay una lluvia temprana que siempre viene antes y que normalmente es una lluvia muy apreciada por los labradores, porque es la lluvia que de alguna manera abre la tierra, ¿no? La tierra que ha estado durante todo el invierno sufriendo las heladas, la sequía, y entonces la tierra está dura y viene como una lluvia temprana que no dura muchos días, que abre la tierra y la prepara para ser abonada, para ser sembrada. Puede ser una lluvia de una semana, no siempre es así, pero es como una preparación. Está preparando para algo que va a venir en el futuro. Y después del tiempo de las lluvias, viene la lluvia tardía, que lo que hace es una lluvia también que viene después del tiempo de las lluvias, fuera de tiempo, y que ayuda a los labradores a cosechar. La cosecha le da el último estirón, el último crecimiento a los cereales, al fruto típico de allí o de donde sea, y ayuda a cosechar. Así que es como la lluvia tardía, es como una preparación para una cosecha especial, una cosecha espectacular. Y justamente es curioso, estuve intentando ver las fechas, pues por entenderlo un poco, ¿no? Para ver cómo iba. Pero ellos cuentan entre medias de estas dos lluvias, entre la lluvia temprana y la lluvia tardía, entre los tiempos que se dan estas lluvias, tienen un mes que es el mes de Elul que celebran los judíos. Y el mes de Elul, ellos celebran una fiesta, solamente ese mes. Y esa fiesta la llaman los judíos la Teshuvá. La Teshuvá es una vuelta a Dios. Es como un volver a la ley para los judíos. Prácticamente se puede definir como un tiempo de arrepentimiento. O sea, antes de que tenga que venir esa lluvia tardía, pasan por este mes. Justamente ahí, en esos meses, celebran las grandes fiestas los judíos, pero ese mes está caracterizado por esta fiesta que ellos celebran, una fiesta que tiene que ver con arrepentimiento, un volverse a Dios.
Como he dicho al principio, igual no he insistido, hay una diferencia entre lo que habla Pedro y lo que nos dice aquí el profeta Joel. Pedro ya lo hemos leído cómo habla de ese derramamiento. Y lo primero que hace Pedro es reprochar a la gente que no entienden el tiempo en el que están viviendo. Es lo que hace Pedro, lo que hemos leído en el capítulo 2 de Hechos. Pedro les reprende, les dice, estos no están borrachos, esto es lo que profetizó el profeta Joel en cuanto a este derramamiento del Espíritu Santo. Pero de la misma manera que Pedro se está refiriendo al profeta Joel, cuando lees aquí en el profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28, dice textualmente, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. No lo vamos a hacer ahora, pero sería interesante poner los dos textos aquí. Uno, el de Hechos, y otro, y veríamos una diferencia, un detalle, que diferencia lo que está hablando este profeta, el profeta Joel, y lo que habla Pedro. Pedro está hablando de esa lluvia temprana, de lo que está pasando en ese momento, refiriéndose a esta profecía del profeta Joel, que es una profecía extraordinaria. No se habla de algo así prácticamente en todo el Antiguo Testamento. Solo una vez Moisés hace referencia en el libro de Números. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es algo que dice aquí en el profeta Joel, que es lo que menos atención le prestas. Y es lo primero. Y después de esto. Y después de esto. Y esta era la pregunta. ¿Y después de qué? ¿Qué tiene que venir primero? ¿Qué tiene que acontecer primero? ¿Qué cosas deben de ocurrir antes de ese derramamiento del Espíritu Santo? Y después de esto, ¿qué parte de la historia de este pequeño libro del profeta Joel tiene que ver con después de esto? ¿Después de qué nos está hablando aquí? Si empezamos a leer este libro, si lo leyéramos, que yo os aconsejo que lo leáis, los primeros textos, el primer capítulo 1, nos habla de juicio. Nos habla de una plaga de langostas que destruye por completo todas las cosechas. Hay que pensar una cosa, una nación de los tiempos del profeta Joel, que estamos hablando más o menos 700 años antes de Cristo, una plaga por las cosechas estaba afectando al 100% de la economía. Los países eran 100% agrícolas, no había otras actividades. Entonces, si había una crisis en las cosechas, era una crisis absoluta, afectaba a todo el mundo. Esto no era un problema menor en una nación, era un gran problema. Y aquí ellos lo están viendo como un juicio. Es un juicio que está viniendo. Pero hemos dicho antes que este libro también puede representar un panorama profético, pero no vamos a mezclar las cosas para no liarnos. Juicio. Antes de este derramamiento del Espíritu Santo, algo que nos está hablando aquí es de que hay una especie de juicio, de castigo, de una crisis profunda en el corazón de Israel. Su economía
una economía que afecta a todo. Aquí habla de los ancianos, porque los ancianos no habían visto otra cosa igual. Habla de los borrachos. O sea, aquí afectaba, no era una crisis para los creyentes, era una crisis para todos. Los borrachos se quedaban sin mosto, los sacerdotes no podían ofrecer las libaciones, las ofrendas de cereales que ofrecían. O sea, la vida de los paganos, de los judíos practicantes, del sacerdocio, todo estaba afectado por este juicio, por esta crisis, esta catástrofe. Pero antes de seguir, quiero hacer un inciso, porque siempre, especialmente si leemos el Antiguo Testamento, vemos muchas situaciones de juicio, como castigos. Y a veces nuestras experiencias, lo que pasamos nosotros, ¿qué es? A veces estamos enfermos, a veces pasamos situaciones y a veces pensamos que uno está sufriendo algo injusto, como posiblemente les pasaba a Israel, algo que no se merecían. ¿Por qué les venía una situación así en este momento? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué es? ¿Un castigo? ¿Qué es? ¿Un juicio? ¿Qué es lo que me está pasando? Es otra de las lecciones que tenemos que aprender. Saber entender los tiempos que vivimos, hemos dicho uno, y saber entender por qué vivimos las situaciones que vivimos. Pero buscar esas respuestas en lo que la palabra nos enseña. ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Estoy seguro de que aquí habría tantas experiencias, tantas situaciones complicadas, tantas cosas que decir y decir, yo estoy viviendo esto y todavía no entiendo por qué. Solo dices, bueno, pues el Señor sabe. El Señor sabe. Pero pensando en esto, me vino un poco a la mente, al pensamiento, la Torre de Babel. Todos sabemos de la Torre de Babel, hemos oído hablar de ella. ¿Y qué pasó en la Torre de Babel realmente? ¿Qué pasó? El pueblo, las naciones, tenían un mandamiento especialmente en aquel tiempo. Un mandamiento que se resume en dos cosas: fructificar y multiplicaos. Poblar la tierra. Crecer y poblar la tierra. Era el mandamiento que los hombres tenían. Extenderse, crecer y multiplicarse. Pero ¿cuál fue lo que decidieron hacer? Había pasado el diluvio, ¿no? Y en vez de obedecer la palabra de Dios, en vez de ser fieles a lo que Dios había dicho al principio, ellos decidieron juntarse. No nos vamos a extender, vamos a juntarnos. Vamos a ser un pueblo fuerte. Vamos a construir una torre que llegue al cielo. O sea, no es solamente una desobediencia a Dios. No solamente están desobedeciendo, están haciendo como un reto. Le están desafiando. Están diciendo, vamos a hacer una torre que ni aunque mandes otro diluvio, vas a poder acabar con el hombre. O sea, vamos a estar preparados para cualquier tipo de situación que nos toque vivir. Yo voy a solucionar los problemas, el hombre se va a juntar para poder desafiar cualquier situación que le toque vivir, cualquier juicio de Dios, cualquier cosa que Dios decida hacer sobre ellos. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a obedecer a Dios
y vamos a prepararnos para lo que pueda venir, porque podemos resolver este problema. Queremos ser fuertes, fortalecernos, ser una nación fuerte. Eso es lo que hicieron. Un desafío a Dios, un reto. ¿Y Dios qué hace? Les confunde las lenguas de tal manera que les fue imposible seguir construyendo. No pudieron saber lo que uno le estaba pidiendo al otro. No pudieron saber exactamente el que estaba poniendo ladrillos, si le estaba pidiendo cemento o qué le estaba pidiendo. Hubo tal confusión que forzosamente, ¿qué tuvieron que hacer? Extenderse. Así que a veces podemos ver juicios, vamos a llamar juicios, o vamos a llamarlos situaciones que vivimos, que a veces nos cuesta aceptarlo. Y a veces nuestra respuesta a ciertos momentos que vivimos o ciertas situaciones que vivimos es no aceptar lo que Dios nos está diciendo o el tiempo que Dios quiere que vivamos, la razón de por qué estamos viviendo ese tiempo. Y nos queremos hacer fuertes en nosotros mismos. Desafiamos un poco la justicia de Dios, la soberanía de Dios, y podemos llegar a decir, nosotros vamos a superar esto, nosotros vamos a poder hacer algo tan fuerte, tan sólido. Nuestro orgullo puede ser como esa torre, ¿no?, tan alta, tan fuerte, que creemos que eso nos va a salvar. Y estamos confiando plenamente en nuestro orgullo. ¿Y qué viene a veces? Un juicio. Una situación a nuestra vida que, mira, que lo que nos ha obligado a hacer es forzosamente, al final, hemos tenido que cumplir la voluntad de Dios. Forzosamente. Así que también podemos ver que hay situaciones que Dios nos hace vivir, que nosotros no las entendemos, no las aceptamos, nos quejamos en contra de ellas, y puede que simplemente sea parte de la misericordia de Dios, parte de que Dios no quiere acabar con nosotros, y a veces nos hace pasar momentos y situaciones por los cuales nos está empujando, nos está llevando a que realmente podamos estar dentro de la voluntad de Dios. Al final, Dios les obligó de alguna manera a poblar la tierra. Vemos Babel, el hombre quiso unirse, en Babel el hombre quiso unirse para lo malo. En Babel el hombre quiso estar unidos para desafiar a Dios. Pero vemos lo que pasó aquí en Pentecostés, que es el Espíritu Santo el que nos une para lo bueno, para poder glorificar a Dios. Y eso es una de las cosas que se ha compartido esta convención, de estar unidos, pero de estar unidos para lo bueno, de estar unidos para glorificar a Dios, de estar unidos como un cuerpo, como una iglesia. Todo lo que hacemos nosotros no tiene buenos fines, buenos propósitos. Lo que nace de nuestro orgullo, lo que nace de nuestros planes, lo que viene de Dios, lo que Dios nos pone, nos enseña en cuanto a lo que es su voluntad, eso sí podrá glorificar a Dios. Así que estamos aquí en el profeta Joel, en el capítulo 1, versículo 2, dice: «Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres?». Primero,
se refiere a los ancianos. ¿Por qué los ancianos? Aquí se está refiriendo a la gente mayor. Porque la gente mayor tiene una cosa que no tienen los jóvenes. ¿Qué es? Años, experiencia, han visto cosas. Ellos tienen algo que no tenemos, que no tienen los más jóvenes. Me iba a confundir y me iba a poner con los jóvenes yo. Yo ya estoy ya más de este lado que el de los jóvenes. Los ancianos, los más mayores, tienen experiencia y entonces primero se dirige a ellos. La palabra dice, ¿es que habéis visto algo así alguna vez? Un mover, una situación como esta que estáis viviendo. Estamos hablando del juicio, de esta plaga de langostas que arrasa con toda la cosecha. ¿Habéis visto? ¿Esto ha pasado en vuestro tiempo o ha pasado en otro tiempo? Para hacerles ver que aquí hay una situación real, hay un problema, hay una crisis, hay una cosa terrible que afecta a toda la nación y que ellos son testigos que esto está pasando en su tiempo. Versículo 5 dice, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a cuenta del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Esto afecta también a los borrachos, lo hemos dicho antes. Versículo 9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Versículo 11, confundíos, labradores, gemid, viñedos, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Vemos, como he dicho antes, que esto les afecta a todos. Este es un problema de todos. Y esto también es otra costumbre para nosotros. Ver problemas o ver situaciones que hay en la obra, a veces momentos difíciles, y pensar que esto es un problema para ciertas personas. Y hay cosas que nos afectan a todos, en las que todos vamos a tener que responder, que vamos a tener que reaccionar. Hay cosas que no es solamente de los ancianos se requiere unas cosas especiales. O es de los responsables de más tiempo. Hay cosas que nos afectan a todos y en las que todos debemos de estar. Si lees el libro entero, hay un detalle y es que no nos dice la causa de por qué está pasando esto. Sí que nos dice los detalles, cómo pasa esta plaga de langostas y las consecuencias. El profeta describe todo esto de una manera que la gente tome conciencia. Yo espero que también parte del propósito de esta convención sea una toma de conciencia, que tomemos conciencia de que somos una iglesia, somos un cuerpo y hay cosas que nos afectan a todos y que todos tenemos que estar ahí, que es una responsabilidad de todos, de cada parte del cuerpo es una responsabilidad. Es fácil a veces echar la culpa a ciertas personas y hay personas que tienen o que tenemos mucha más culpa o más responsabilidad. Pero hay cosas que nos afectan a todos y en las que todos cometemos un error cuando estamos empezando a mirar a quién echar la culpa. Así que si ahora en este tiempo que nos queda, este poquito tiempo, podemos pensar en mi responsabilidad. ¿Qué debo yo de hacer? Tú estás aquí, que has venido a curarte, que llevas unos meses y de pronto te han dicho que vienes a la convención y a lo mejor no sé si te sientes parte o no eres parte. Pero, vale, puede ser la situación de algunos de los que estáis aquí.
Pero hay otros que son parte de un cuerpo, parte de la Iglesia. Muchos de los que estáis aquí tenéis a Cristo como vuestro Señor y como vuestro Salvador, y sois parte de la Iglesia. Y como parte de la Iglesia tenemos una responsabilidad con el cuerpo de Cristo, con la Iglesia. Y no adelantamos nada dedicándonos siempre a criticar, siempre a cuestionar, siempre a mirar a ver quién. Vamos a ver cómo juntos glorificamos a Dios de la manera correcta. Vamos a ver cómo juntos somos una iglesia conforme al corazón de Dios. Cómo Dios. Una cosa que a mí me gusta del tabernáculo, de la historia esta que hemos hablado, de las sombras, es que el tabernáculo siempre, la orden era construirle en el medio del campamento. Siempre lo construían en el medio. ¿Y esto qué significa? Que la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, el diseño de cómo Dios hizo las cosas, era que quería estar en el medio de su pueblo. Bueno, ese debe de ser nuestro deseo juntos, que Cristo esté en medio de la iglesia. En medio de la iglesia. Versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar, venid, dormir en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Bueno, aquí Joel especialmente pone su mirada en los responsables, en los ancianos, y les pone la responsabilidad de ser los primeros. De ser los primeros que entiendan el problema que hay, la situación que pueda tener, la crisis que está viviendo aquí Israel. Les hace que ellos sean los primeros en abrir los ojos, en ser sensibles a la situación del pueblo y los primeros en reaccionar. Esa es una responsabilidad que vemos que aquí dirigen hacia los responsables, y en eso es verdad. Si alguien tiene que estar sensible a las cosas que no estén agradando a Dios, si alguien tiene que estar con los ojos abiertos y con un corazón abierto, dispuesto rápidamente para reaccionar, esos son los sacerdotes, son los ancianos, somos los responsables, como quieras llamarlo. Tenemos una responsabilidad mayor en ese sentido. Tenemos que ser los primeros en dar pasos, en mostrar ese tipo de poder anunciar, de poder hablar a la gente de lo que tienen que hacer, de lo que tienen que cambiar, de las decisiones que hay que tomar. Versículo 19, estamos en el capítulo 1. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y la llama abrasó todos los árboles del campo. Qué bueno que después de esta exposición, de este juicio, de este problema que estaba pasando Israel, esto acaba en un clamor. La respuesta es un clamor, no es echar la culpa a nadie, es un clamor al cielo, un clamor al cielo. Estábamos hablando estos días de la alabanza, de alabar a Dios. Parte de nuestra
relación con Dios es el clamar, el pedir auxilio del cielo para todos los asuntos, todas las cosas que de alguna manera nos afectan, que están afectando a la gente, para el pecado que asedia la Iglesia, para el mundo que quiere de alguna manera invadirnos, afectarnos con tantas doctrinas, tantas filosofías, tantas tendencias nuevas, para cómo educar a los niños para vivir el tiempo que les toca vivir, cómo poder ayudar a los jóvenes a que tengan un corazón por Dios y por la obra, ¿no? Tiene que haber un clamor en la Iglesia. Tenemos que clamar que Dios obre. En el capítulo 2, versículo 12, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Bueno, qué bueno es poder escuchar la voz de Dios. Y qué bueno es cuando Dios de alguna manera se manifiesta, se muestra a nosotros. Aquí Dios está respondiendo de alguna manera a ese clamor. ¿Y cómo responde? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es a lo que Dios les está llamando? A una conversión de todo corazón, a una conversión profunda. Por eso habla de rasgad vuestro corazón, no los vestidos, no una cosa externa, porque podemos hacer cosas de una manera muy superficial. Podemos arrepentirnos muy superficialmente, podemos querer dejar estilos de vida y cosas que hacemos, pero lo podemos hacer muy superficialmente y no nos va a servir de nada. Por eso Dios nos llama a un arrepentimiento, a un quebranto, a ver las cosas de una manera profunda en el corazón. Y bueno, me llama la atención estas tres palabras, con ayuno, lloro y lamento, ¿no? Ayuno, lloro y lamento. Es lo que de alguna manera Dios está pidiendo del pueblo, una conversión. O sea, saben lo que les ha pasado, y saben que eso les está afectando, ya son conscientes de que eso les está afectando a todos los niveles. Ya empieza a haber un clamor, los sacerdotes se han puesto en marcha, empieza a haber un clamor. Y Dios habla y le responde y le dice, bueno, lo que tiene que hacer Israel, lo que tiene que hacer mi pueblo es una conversión, pero una conversión profunda en el corazón. No ser religiosos, no vivir una religiosidad, vivir una vida de cristianismo auténtica, sincera. Un corazón de evangelismo, un corazón de ir a salvar almas para el infierno. Un deseo, como hablábamos, de que la palabra sea esa autoridad suprema sobre nuestras vidas, que muchas veces hablamos y muchas veces repetimos, pero que luego muchas veces eso se queda un poco en el olvido. Volvemos a nuestras rutinas, algunas veces comentamos, a veces hacemos un llamado a la oración y viene la gente a orar. Y a veces hay gente que oras por la misma cosa casi año tras año.
¿qué ha pasado? Bueno, pues porque lo que ha habido algo muy superficial. No todo el mundo. Claro, hay gente que ha tenido una conversión auténtica. Pero bueno, también vemos mucha gente que se marcha, mucha gente que ve las cosas un poco y se van y no ha pasado nada en su vida. Bueno, somos una iglesia y tenemos una responsabilidad hacia la iglesia. Y cuando alguien entra y hay gente que no ha nacido de nuevo y que está aquí entre nosotros, nuestras miradas, nuestras oraciones, nuestro corazón tiene que estar un poco hacia esas personas. No podemos acostumbrarnos a que entre gente y que salga. Eso nos tiene que afectar. Cada persona que se va igual que ha venido es alguien que está encaminado para irse al infierno. Pero a veces no tenemos un cambio drástico, en las familias, en cómo vivimos el cristianismo en la casa, en mi casa, en nuestras familias. Y a veces tiene que haber un cambio ahí, en lo profundo del hogar. A veces lo que ha contaminado a nuestros hijos son las conversaciones que tenemos en las casas. A veces el estilo de vida de nuestras casas es lo que ha prevalecido, ha contaminado un poco a toda la casa. De todas esas cosas tenemos que tener un arrepentimiento profundo, un rasgar nuestro corazón. Yo no sé, no puedo llegar a entender la situación que pueda estar viviendo cada uno, pero sí sé que vuelvo a repetir, que somos una iglesia y tenemos una responsabilidad personal. Tenemos que ser capaces de ver el problema en el que estamos. Claro, aquí era muy evidente, con Israel era muy evidente ver ese destrozo que estaba habiendo. Para nosotros nos cuesta un poco ver esa oruga, esa langosta destrozar toda nuestra vida. No lo llegamos a ver bien. Pero sí hay una plaga, algo que viene del mundo que está destrozando un poco, ya te digo, los hogares cristianos, una plaga que afecta a todos los niveles, a todas las cosas, que nos afecta a nosotros, afecta a nuestros hijos. Y nosotros, en cierta manera, hemos sido los que hemos abierto las puertas de nuestros hogares, lo hemos dejado entrar en la iglesia. Hay cosas a las que tenemos que abrir los ojos por el mundo que nos rodea y por las situaciones que nos rodea y tener un arrepentimiento, como dice aquí, con ayuno, lloro y lamento. En el versículo 25, el versículo 16, antes de seguir, dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntar a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿De qué está hablando aquí? Una vez más, lo que nos está manifestando aquí el profeta es: esto es de todos. Es de todos. Estábamos hablando hace poco allí en Barcelona de involucrar a los hijos en la obra del ministerio, en la iglesia. A veces estamos con hacer cierto tipo de programas especiales para los jóvenes o para los hijos, las escuelas dominicales, escuelas para preadolescentes, adolescentes, posadolescentes,
y bueno, es lo que a veces la Iglesia ha promovido. Pero aquí lo que yo veo es que no hace ninguna diferencia entre unos y otros. Aquí lo que el profeta está diciendo, mira, esto nos afecta a todos, así que vengan todos y que todos estén involucrados. Los sacerdotes, los ancianos, los niños, los que maman y los que están de viaje de novios también, es lo que está diciendo. O sea, esto es un asunto prioritario y de todos nosotros. Y de todos nosotros. Y en cuanto a este tema de los jóvenes, la Iglesia es el programa que Dios creó para los jóvenes y para los niños. Es la Iglesia. ¿Dónde deben de estar los jóvenes? En la Iglesia, haciendo cosas de la Iglesia, involucrados con sus padres en la Iglesia. En su casa, siendo un hogar, que entiende cómo vivir de una manera cristiana, que vive las cosas enfocados en la palabra de Dios. Esas son las cosas que Dios creó. Dios creó la familia y la Iglesia, no creó nada más. Y esas dos cosas es el ambiente perfecto, si son como tienen que ser, para jóvenes, adolescentes, preadolescentes, niños, de todo lo que sea. Ese es el sitio perfecto. El problema es que a veces, no sé si la Iglesia es otra cosa o en el hogar se ha convertido en otra cosa. Pero eso es lo que Dios creó. Así que lo que tenemos que hacer es volver al diseño, cómo Dios diseñó las cosas. Y Dios, cuando hizo la Iglesia, lo primero que hizo fue una lluvia temprana, un derramamiento, la preparó, una siembra, para que allí hubiera lo que tenía que haber para la gente. En el versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Aquí tenemos dos datos. Uno, que Dios dice, esto fue un asunto mío, fue Él el que envió estas cosas. Así que a veces tenemos que ver que las situaciones que vivimos es la voluntad de Dios que estemos pasando ciertas situaciones. No puedo entender y no puedo decir todo lo que está pasando, pero de manera general sí lo puedo decir. Que la mayoría de las situaciones que vivimos, claramente Dios está queriendo llevarnos a hacer su voluntad. Y aquí Dios está buscando un arrepentimiento. Y Dios habla de una restauración. Bueno, nosotros, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca? ¿Qué es después de esto? Lo que hemos leído al principio. ¿Qué hay después de esto? ¿Qué es esto? Bueno, aquí hemos visto un juicio que no le hemos organizado nosotros. Vemos una crisis que Dios hizo y la parte de Israel fue reconocer lo que estaba pasando y reaccionar, ver el problema, ver las situaciones y tomar una decisión, tener un arrepentimiento profundo, con lloro, con ayuno, con lamento, un arrepentimiento profundo. Y Dios se encarga de la restauración. Y después viene el versículo 28 donde dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne.
¿Podemos confiar en las promesas de Dios? Absolutamente. ¿Dios va a derramar de su Espíritu sobre toda carne? ¿Lo hizo en la lluvia temprana? Sí, lo hizo. ¿De manera literal? ¿Lo sabemos que pasó? Sí, lo hizo. ¿Lo hará? Seguramente lo hará. Claro, podemos confiar en las promesas de Dios. Podemos confiar plenamente. Podemos confiar en la restauración, que el plan de Dios es restaurar, que el plan de Dios es vivificar su iglesia. Claro. Pero ¿qué es nuestro después de esto? Bueno, mirar la situación que vivimos cada uno, mirar nuestra propia vida en estos momentos, entender por qué vivimos lo que estamos viviendo, qué son nuestros tiempos y que eso nos lleve a un arrepentimiento profundo. Si no hay arrepentimiento, lo dice aquí, es como si quedáramos desprotegidos. Dios es lo que les está diciendo: si no os arrepentís, quedaréis a merced de todas las naciones. No vale que nosotros querramos construir una torre de Babel. No hay nada que nosotros podamos fortalecernos o podamos hacer planes o cosas para protegernos del mundo y de las influencias de este mundo. No, eso no funciona. O Dios derrama de su Espíritu sobre toda carne, o Dios nos capacita tanto para la obra del ministerio, Dios nos capacita para la predicación del Evangelio, para hacer la obra de Dios, pero también Dios derrama de su Espíritu Santo para santificar nuestras vidas, para la obra interior que Dios quiere seguir haciendo en medio de su iglesia. Así que cuando vemos o oímos hablar de derramamiento del Espíritu Santo, no solamente nuestra mente se debe ir a la obra del ministerio, a la predicación, a dones, a ministerios, a manifestaciones del Espíritu. No solamente se nos debe de ir, por supuesto, y casi primero que todo, a una obra en nuestro interior, una obra de santidad en nuestras vidas. Acabando ya el último versículo, capítulo 3, para acabar ya. Versículo 14. Aquí habla de muchos pueblos en el Valle de la Decisión, del Valle de la Decisión. Este Valle de la Decisión normalmente no le ubican en un sitio físicamente, pero tiene que ver con el valle donde estuvo Josafat. El Valle de la Decisión, yo escucho algunas veces algunas enseñanzas que nos hablan del Valle de la Decisión, de que tenemos que ir al Valle de la Decisión para tomar decisiones. Pero el Valle de la Decisión no tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con su decisión, con cómo Él ha decidido que sean las cosas. Así que a veces esa manera de utilizar este texto no es muy corriente. Bueno, lo puedes ver, muchos teólogos lo confirman así, ¿no? Hablan de esto como el sitio
donde Dios es el que toma decisiones por su pueblo, por la gente, donde Dios juzga, ¿no? Aquí, como hemos dicho al principio, hay una especie de panorama escatológico que nos habla del tiempo de la Iglesia, nos habla del tiempo de la tribulación, nos habla del milenio. No vamos a entrar en esas cosas. También este libro nos ha hablado de juicio por el pecado, pero nos habla de arrepentimiento, nos habla de reconocer el pecado, de arrepentimiento, y nos habla de restauración y de un derramamiento del Espíritu Santo, como algo que necesitaban hacer ellos, pero también como una promesa de lluvia tardía para nosotros, porque estamos en esos últimos tiempos. Y esto es algo que debemos creer y debemos anhelar. Debemos anhelar que Dios se manifieste en nosotros. Debemos de anhelar una manifestación especial del Espíritu en nuestras vidas. Como he dicho antes, interiormente y para el ministerio, pero sin olvidar la obra interior que tiene que hacer en nosotros. Y para esto hemos visto que el profeta aquí lo único que dice, y después de esto, ¿después de qué? Después de que el pueblo se arrepintió, después de este lloro, de este ayuno, de este lamento, de este rasgar el corazón. Perdón. Y yo creo que esta, para mí, sería un asunto, no sé cómo decirlo. Todo lo que hemos estado oyendo creo que son asuntos de máxima importancia y tremendamente básicos en lo que es para nuestra vida, cosas en las que tenemos que pensar y meditar. Pensar y meditar. Y solamente me gustaría que también lleváramos como algo de peso una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con la Iglesia. Y la Iglesia, bueno, hay cosas que tienen que mejorar, hay cosas que tienen que cambiar. Por supuesto, la Iglesia es, Dios tiene que mover en medio de la Iglesia, el Espíritu Santo tiene que hacer cosas. Pero ¿cuál es nuestra parte? Bueno, reconocer, ver, abrir los ojos, darnos cuenta de aquello que estamos viviendo, de aquellas cosas que nos hacen falta, buscar un arrepentimiento sincero y anhelar un derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Eso es lo que necesitamos, entre otras cosas que hemos escuchado. Pero eso es una necesidad, la obra de Dios en nuestras vidas. Y bueno, vamos a acabar, vamos a orar, a tener ese tiempo de oración, donde yo lo único que pediría es que puedas meditar, o sea, que intentes hacer desaparecer de tu mente todo lo demás que no tenga que ver con tu vida, con tu responsabilidad, con lo que tú eres, y que puedas pedir perdón a Dios por aquellas cosas que de alguna manera Dios te manifieste, en las que no has sido fiel, en las que claramente hay una situación de pecado, algo que te está atormentando, algo que sabías que tenías que hacer y no has hecho. Yo no puedo imaginar ni puedo ver lo que puede estar pasando cada uno, pero sé que hay un estorbo que tenemos. Sé que simplemente no podemos coger y ahora ponernos a cantar y decir, Espíritu Santo, derrámate de nuestras vidas. Primero tenemos que tener ese momento, ese tiempo, y no me refiero al tiempo de ahora solamente, sino ir con esa constante en nuestra vida de, Señor, necesito que te derrames en nuestra vida.
Necesito que tú obres en medio de la Iglesia, que te responsabilices también, que tengas tu responsabilidad en la Iglesia, que ores por tu Iglesia, que ores por la gente que ha venido aquí. Aquí hay incrédulos, aquí hay gente que han venido y que no son cristianos. Necesitan un convencimiento del Espíritu Santo sobre su pecado. Y necesitan un arrepentimiento y recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador. Yo no voy a hacer un llamado aquí, pero si alguno necesita especialmente una oración, vosotros tenéis ahí responsables de vuestras casas, de vuestros centros. Si necesitáis aclarar o pedir perdón a alguien, hazlo. Solamente un versículo para terminar. Versículo 14 del capítulo 2. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Quién sabe? Bueno, lo que le pertenece a Dios es de Dios y oraremos porque Dios lo haga. Es su prerrogativa, es su soberanía, pero nosotros vamos a hacer aquello que es de la Iglesia, lo que nos corresponde a nosotros. Amén.